Hace un par de años se estrenó Invincible, serie que adapta el cómic del mismo nombre y que nos dio una nueva visión de los proyectos de superhéroes. Y ya que hace tiempo terminó la cuarta temporada, vamos a ir repasando las curiosidades de cada una de las anteriores, ya sea para tener la mente fresca o solo para estar diciendo... Es que sí entendí la referencia. Así que no esperemos más y... ¡comencemos! Invincible es una aclamada serie de cómics de superhéroes creada por Robert Kirkman, quien también creó los cómics de The Walking Dead, y el artista Cory Walker, publicada por Image Comics entre 2003 y 2018, destacando por su enfoque realista, violento y maduro del género de superhéroes, diferenciándose de los cómics tradicionales. De hecho, en la serie de The Walking Dead vemos referencias a Invincible en varios capítulos. Debido a su popularidad, en 2008 se decidió hacer una versión animada producida por MTV, siendo esta la primera adaptación oficial del cómic. El vicepresidente de MTV en aquel entonces, David Gale, junto con su equipo, se encontraba en la búsqueda de nuevos cómics para adaptar al formato Bump XX. Un proceso que consiste en escanear los paneles del cómic, editarlos y añadir una leve animación a las acciones de los personajes y a los diálogos, además de incorporar voces, música y efectos de sonido. El equipo quería una obra reciente que contara con una base sólida de seguidores, pero que también resultara atractiva para un público no familiarizado con el medio. Fue entonces cuando uno de sus colaboradores le sugirió el cómic de Invincible. Tiempo después, David Gale se reunió con el escritor Robert Kirkman para proponerle la idea de una adaptación animada del cómic. A Kirkman no solo le pareció una buena propuesta, sino que también estaba emocionado por la idea, por lo que le dio luz verde al proyecto. Durante la San Diego Comic Con de 2008, MTV presentó 6 episodios de la adaptación animada del cómic Invincible. La serie fue producida por David Gale y animada por la empresa Gain Entertainment. En algunas plataformas, los episodios se estrenarían en forma de volúmenes. Además, anunciaron una página web en donde se podía encontrar más información sobre la serie. La serie, que adaptaba los primeros 13 números del cómic, estuvo disponible en varias plataformas online, como Xbox Live, Amazon, iTunes, MTV Mobile y en MTV.com, además de ser transmitida en televisión por MTV2. En total, la serie contó con 12 capítulos, aunque en algunas plataformas se compactaron en 6 volúmenes. También contó con un detrás de escenas de 14 minutos o más. Debido a la animación limitada, el recibimiento por parte de los fans fue mayormente negativo, quienes se quejaron principalmente de que se trataba de un motion comic. Como resultado, nadie se molestó en subir los episodios a la red, por lo que lo único disponible de la serie es el tráiler y el primer episodio en Apple TV. El 25 de marzo de 2025, el usuario de TikTok, Captain Shot GN, subió a una carpeta de Mega los primeros 4 volúmenes y el detrás de escenas, los cuales su padre había comprado en iTunes cuando se lanzaron. Desgraciadamente, estos episodios estaban encriptados con DRM, lo que los hacía inaccesibles. Por suerte, él, junto con otros miembros de su servidor de Discord, lograron desencriptar los volúmenes 2, 3 y 4, que subió a otra carpeta de Mega el 27 de marzo. Está en blanco. Al día siguiente, el usuario Piperphobic subiría el primer episodio, y unos días después se creó un recopilatorio de los 4 volúmenes en archive.org. El 5 de abril de 2025, el usuario de Instagram, GeeksStuff, subió un video demostrando que tiene la serie completa en su iPod. Desde entonces, solo ha publicado 2 videos más mostrando fragmentos inéditos de la serie. Fuera de eso, no hay señales de que tenga intención de archivar los episodios. Ese es un verdadero hombre. En abril de 2017, se anunció que Universal Pictures estaba desarrollando una película live action de Invincible. Los fans de la obra, Seth Rogen y Evan Goldberg, fueron contratados como guionistas y directores. Ambos producirían la película junto a James Weaver mediante Point Green Pictures. Robert Kirkman también participaría como productor junto a David Alpert, Brian Forst y Sean Forst, a través de Skybound Entertainment, que tenía un acuerdo con Universal. En agosto de 2017, Kirkman y Skybound firmaron un acuerdo con Amazon para desarrollar varias series para Prime Video. Sin embargo, en ese momento no podían hacer una serie de Invincible, porque Universal ya estaba desarrollando la película. En junio de 2018, Amazon cambió la situación al ordenar oficialmente una serie basada en Invincible. Se anunció que sería una serie animada con episodios de 1 hora y una primera temporada de 8 capítulos. Simon Rachopa fue designado showrunner, mientras que Kirkman, Alpert y Catherine Winder serían productores ejecutivos. En enero de 2021 se confirmó que la película seguía en desarrollo, aunque existiría separada de la serie animada, y en una entrevista en 2023, Seth Rogen comentó que la serie animada ha influido mucho en la película, que se está desarrollando prácticamente como una versión live action de la serie, así que ahora queda esperar.
En el primer episodio, conocemos a los Guardianes del Globo, un equipo de superhéroes parodia a la Liga de la Justicia, y curiosamente, los actores de voz han estado en la serie de The Walking Dead. Ross Marquand le da voz a Immortal y Aquarius, Lenny James es Darkwing, Lauren Cohan es War Woman, Michael Cudlitz es Red Rush, Sonequa Martin Green es Green Ghost, y Chad Coleman es Martian Man. Algo a destacar es que en los cómics, Green Ghost originalmente es hombre, y en la serie, Alana es la segunda en llevar el manto, pero de eso hablaremos cuando lleguemos al episodio especial de Atom Eve. Seguido de esto, se nos presenta a Omni-Man, con la voz de J.K. Simmons, recordado por ser J. Jonah Jameson en Spider-Man, y por aventar sillas cada que no se respeta su tempo. Y sí, vi que recientemente salió el tema sobre que su traje es azul con rojo en los cómics, pero admitámoslo, es un azul tan claro que fácilmente puede confundirse con un blanco que le agregaron iluminación. Los dos son idénticos. ¡Uno es azul! Y después se nos presenta a Mark Grayson, y quien le da voz es Steven Yeun. Mark es mitad humano y mitad Viltrumita, siendo hijo de Omni-Man. Podríamos decir que Mark es una combinación de Dick Grayson, alias Nightwing, y Peter Parker, alias Spider-Man, por la parte de ser un adolescente que va descubriendo sus poderes, y ser hijo de uno de los héroes más grandes de la Tierra. Pero también se basa en Connor Kent, alias Superboy, ya que la premisa general era, ¿y si el protagonista fuera hijo de Superman en ese mundo de superhéroes ya establecidos, y su padre resultara ser un tipo malo todo el tiempo? Vemos que Mark está leyendo un cómic de Science Dog, un perro hechicero que recuerda a Doctor Strange. Originalmente se llamaba Science Dog, pero a pesar de que Robert Kirkman fue el responsable de la creación de Science Dog, no tiene los derechos del personaje original. Más adelante, vemos que la escuela de Mark se llama Reginald Bell Johnson, y es que el actor del mismo nombre le da voz al director Ben Winslow, referencia al personaje Carl Winslow que interpretó Reginald en la serie de televisión de los 90s, Family Matters. En la escuela conocemos a Amber Bennett, quien será el interés amoroso de Mark, y quien le da voz es Sassy Beats, quien tal vez recuerden por Domino en Deadpool 2. Amber está vagamente basada en Gwen Stacy, la tercera novia de Spider-Man en los cómics. La Amber Bennett original de los cómics era caucásica con el cabello rubio, pero en la serie la cambiaron a afroamericana. Y es un personaje que conforme avanzó la serie, se fue volviendo de la menos favorita de los fans, pero ya iremos hablando de eso. Días después de obtener sus poderes, Mark se crea un traje casero muy al estilo de Peter Parker, y como pelea de prueba, se enfrenta a Titán, un villano basado en Tombstone de Marvel, y con la voz de Mahershala Ali, quien debería ser Blade en el UCM, pero quién sabe si se vaya a hacer. Existe ahora, solo en mi memoria. Tras vencerlo, Mark piensa que su nombre de superhéroe debería ser Ass Kicker, pero lo rechaza luego. Esto es referencia al cómic Kick-Ass, creado por Mark Millar, y ahí aparece un personaje llamado Ass Kicker, que es mejor amigo del protagonista. Más adelante, Omni-Man lleva a Mark con su sastre de confianza, llamado Art, y quien le da voz es Mark Hamill, recordado por ser Luke Skywalker. Art le da un traje de color amarillo y naranja, que no convence mucho a Mark. Este traje es referencia al boceto de Invincible cuando estaba en desarrollo en la década de los 2000. Originalmente se iba a llamar Bulletproof. Sin embargo, el nombre se cambió posteriormente para evitar confusiones con otro cómic, y eventualmente otro personaje usaría ese traje y alias, pero no nos adelantemos. Finalmente, Mark obtiene su traje y tras un enfrentamiento con Gil Cannon, aunque en los cómics es contra unos simples ladrones. Este se presenta como... En la serie es su padre quien le da la idea del nombre mientras están entrenando en el cielo, pero en los cómics es el director de la escuela, que tras un incidente en el que Mark Grayson defendió a Steve de un bully, fue enviado a la oficina de Winslow. Durante esta reunión, Winslow elogió la valentía de Mark, pero le advirtió que no era invencible ni nada por el estilo. ¡Lo dijo! Casi al final, vemos que Immortal está luchando con un villano llamado Biplane, villano basado en el buitre de Marvel. El episodio termina con Omni-Man masacrando a los Guardianes del Globo, cosa que es relativamente diferente en el cómic, ya que ahí Omni-Man los toma desprevenidos y sin siquiera sudar los elimina, mientras que en la serie estos le dan pelea, pero sufriendo el mismo destino. Al principio del segundo episodio, vemos que un chico salva a su padre de la bolsa de basura que lanzó Mark en el primer episodio, cuando descubrió sus poderes. Más adelante conocemos a Cecil Stedman, director de la Agencia de Defensa Global, siendo el principal estratega y enlace entre el gobierno y los superhéroes. Él es básicamente una combinación de Nick Fury y Amanda Waller, siendo un contacto útil para los superhéroes, pero tiene métodos cuestionables. Como les dije en el episodio anterior, Omni-Man se deshace de los guardianes sin esfuerzo alguno en los cómics, por lo que todas las escenas del hospital en este episodio son originales de la serie. Cuando la ciudad es atacada por una raza alienígena llamada los Flaxans, provenientes de una dimensión con el tiempo acelerado, vemos llegar al Teen Team, un grupo de héroes adolescentes que es una clara parodia a los Teen Titans.
En el grupo encontramos a Robot, líder del equipo con una historia más profunda de la que pensamos. Duplicate, quien como su nombre lo dice, puede crear cientos de copias físicas independientes de sí misma. Rex Explode, quien tiene la capacidad de cargar moléculas de objetos inorgánicos para convertirlos en explosivos, bastante parecido a Gambito. Y finalmente Atom Eve, quien puede manipular la materia y la energía a nivel subatómico, lo que le permite transmutar objetos, volar y crear construcciones sólidas. Te amo. Después conocemos a Damian Darkblood, un antiguo detective demoníaco que busca justicia a través de otros para redimir su propia alma. Aunque existen ciertas similitudes con el arquetipo del detective ocultista, Damian Darkblood se parece más a Rorschach de la novela gráfica Watchmen, en cuanto a su personalidad y motivaciones. De hecho, en el cómic, Darkblood viste exactamente igual que Rorschach. También su aspecto está significativamente influenciado por Hellboy, un antihéroe demoníaco. Más adelante, Invincible se enfrenta a un nuevo personaje llamado Allen el Alien, un superhéroe y alienígena de la raza Unopan, diseñado genéticamente para combatir a los Viltrumitas. Sirve como el oficial de evaluación de campeones para la coalición de planetas, viajando por el espacio para medir la fuerza de los defensores planetarios. Quien le da voz es Seth Rogen, productor ejecutivo de The Boys e Invincible. Finalmente, vemos que Omni-Man entra a un portal y llega al mundo de los Flaxlands, por lo que comienza a destrozar el lugar, lo que para él le lleva unos meses, pero en la Tierra no pasa ni un día. Incluso Davey menciona que llegará tarde a cenar. En los cómics, Nolan es secuestrado y hecho prisionero. Los Flaxlands neutralizaron sus poderes, pero los recuperó y lideró una revuelta, causando daños a la dimensión, y tras 8 meses en esa dimensión volvería a casa, donde igual solo pasaron unas horas. El tercer episodio comienza con el funeral de los Guardianes del Globo, el cual, como podemos ver, está repleto de gente. Una diferencia con el cómic es que aquí es un funeral un tanto más privado, solamente con los héroes que los conocieron. Mientras están reclutando héroes para formar a los nuevos Guardianes del Globo, vemos a personajes como Pangea, que la verdad no se sabe qué poderes tiene, Demigod, quien parece tener poderes mágicos, Burly, quien guarda parecido asombroso con el actor Haley Joel Osment, conocido por ser el niño del sexto sentido, y también apareció en The Boys. Pobre niño. Throwbolt, quien como su nombre lo dice, es capaz de lanzar potentes rayos eléctricos hacia sus oponentes. Bugai, que puede volar y disparar rayos láser. Y finalmente, Two Punch Man, una clara parodia a Saitama de One Punch Man. Finalmente, todos los miembros del Teen Team son seleccionados junto con otros héroes, como Shrieking Ray, quien tiene la habilidad de encogerse, lo que recuerda bastante a Ant-Man y a Atom. En los cómics el personaje era originalmente masculino y se llamaba Shrieking Ray, pero se cambió a femenino para reflejar la preocupación del creador de la serie de que los Guardianes no tuvieran suficientes personajes femeninos. Black Samson, quien en los cómics tras el asesinato de los Guardianes del Globo, Damian Darkblood lo convirtió en el principal sospechoso, ya que fue expulsado del equipo tras perder sus poderes, que al igual que su homónimo, fue por raparse la cabeza. Y finalmente, Monster Girl, quien puede transformarse en un ogro gigante y poderoso, pero debido a una maldición, cada transformación rejuvenece su cuerpo humano, por lo que físicamente se ve como una niña de 12 años, pero mentalmente es una mujer de casi 30. En casa de Mark, vemos que este le enseña un cómic a Amber, el cual es Underwater Welder, la novela gráfica de 2012, escrita e ilustrada por Jeff Lemire, que narra la historia de Jack Joseph, un soldador subacuático en la costa canadiense que enfrenta la ansiedad de la inminente paternidad y secretos de su pasado. Después, Mark y Atom Eve se enfrentan al villano Doc Seismic, quien posee brazaletes tecnológicos que generan y liberan poderosas ondas de choque, algo que recuerda bastante a Shocker. Finalmente, vamos a una prisión de máxima seguridad donde vemos algunos villanos como Multipole, el hermano gemelo de Duplicate, quien posee la misma capacidad de multiplicarse a sí mismo, pero para fines criminales. Y volvemos a ver a los hermanos Moller. No son gemelos biológicos. El Moller original creó un clon para tener un asistente inteligente, pero la relación a menudo degenera en discusiones sobre quién es el original y quién es el clon, resultando frecuentemente en que uno mate al otro antes de volver a clonarse. Y el episodio termina revelando que Robot y Cecil Stetman los ayudaron a escapar, cosa que sí pasa en los cómics, pero después de que estos ayudan a Axtrom Levy. Pero nuevamente, no nos apresuremos. En el cuarto episodio, Mark tiene que proteger a unos astronautas que viajan al planeta Marte, donde viven alienígenas de la misma especie que Martian Man. Pero también hay una especie llamada Sequids, una raza parasitaria alienígena parecida a estrellas de mar que controla la mente y el cuerpo de sus huéspedes al adherirse a sus cabezas. Funciona como una mente colmena conectada, buscando conquistar planetas, algo muy similar a lo que puede hacer Starro, villano de la Liga de la Justicia. Mientras tanto, Nolan y Debbie tienen una cita en Italia, debido a que Dev comienza a sospechar de Nolan, pero él trata de cubrirlo todo.
Ahí mismo vemos que son atacados por un dragón. En los cómics es conocido como Mr. Liu, quien hace mucho tiempo, en China, su tierra fue destruida por un dragón. Perdió a su familia a manos de este. Después de que hechiceros de varios reinos encontraran una manera de detenerlo, necesitaban un sujeto humano al catarlo. Furioso y sin nada que perder, Liu se ofreció voluntario. Después de dibujar el encantamiento en su pecho, el dragón quedaría atrapado en él. Sin embargo, con el paso de los años, Liu envejeció y el dragón se acercó a ser liberado. Para mantenerse con vida, se le proporcionaron mejoras cibernéticas para prolongar su existencia. Casi al final, vemos que Cecil hace una especie de exorcismo para mandar a Darkblood de vuelta al infierno, ya que estaba provocando que Omni-Man sospechara que lo estaban investigando, cosa que no pasa en el cómic, ya que Darkblood aparece muy poco. Así que podríamos decir que en la serie le dieron más tiempo. Finalmente, vemos que Robot se encuentra con su verdadera forma, y llevando una muestra de sangre de Rex Splode. Y es que Robot nació con una grave malformación, pero poseía una inteligencia prodigiosa, la cual utilizó para estudiar ciencias, ingeniería y genética. Cabe aclarar que esto ocurre después de que Mark se reencuentra con su padre en Traxa, pero de eso hablaremos en la segunda temporada. ¡Boom! ¡Alerta de spoiler! Ay. Al principio del quinto episodio, conocemos a Machine Head, un cyborg señor del crimen, conocido por dirigir una red de extorsión y tráfico en Chicago, guardando similitudes con el villano de DC, Black Mask, y con el Decepticon Soundwave, por su voz de autotune. Decepticons, attack. I know where your family lives, and that means you work for me. A lo largo del episodio vemos que Titán tiene motivaciones más allá del dinero, ya que él busca ayudar a su ciudad y defender a los marginados, además de querer proteger a su hija, Fiona. Cosa que en los cómics no es así, pues ahí busca solamente poder y dinero. Justamente cuando Titán está con su hija, ambos ven a Invencible pasar con el villano Elephant, una clara parodia al villano Rhino. Más tarde, Debbie encuentra la libreta de Darkblood, la cual vemos que tiene una cara, una referencia al Necronomicon Ex Mortis, el libro de los muertos encuadernado con carne humana y escrito con sangre, el cual lo pudimos ver en Evil Dead. Más adelante, vemos que Eve ayuda a Amber a servir comida en un comedor social, donde podemos destacar a esta niña huérfana, quien es la misma que vimos al principio del primer episodio, como la niña que ayudaba a Martian Man a mejorar sus poderes. Cuando Titán e Invencible se unen para detener a Machine Head, este llama a sus mercenarios, donde vemos a Magmaniac, caracterizado por tener un cuerpo ardiente de lava y capacidad para derretir metal, Furnace, quien tiene poderes térmicos y utiliza cañones para lanzar ráfagas de lava, Tether Tyrant, quien tiene una armadura simbiótica que controla 30 hebras elásticas, Kursk, un mercenario con poderes de electroquinesis, y finalmente Battle Beast, un guerrero alienígena obsesionado con encontrar oponentes dignos para una batalla a muerte. Una diferencia con el cómic es que esta batalla ocurre después de la pelea con Omni-Man, además de que aparece un villano llamado Magnatak, un criminal con problemas mentales, quien puede generar y controlar un campo electromagnético que le permite recubrirse con una armadura de titanio. Otra diferencia con el cómic es que el héroe Bulletproof estuvo presente, siendo él junto con Black Samson quienes terminan malheridos en lugar de Monster Girl. Pero claro, para este punto de la serie, el personaje aún no aparece. Al principio del sexto episodio, vemos que un hombre llamado D.A. Sinclair secuestra a un chico para experimentar con él y convertirlo en un Reaniman. A Sinclair le da voz Ezra Miller, recordado por ser Flash y por sus polémicas. Oye, Parker, estás demente. Y el chico tiene la voz de Justin Roiland, creador de Rick y Morty. Los Reanimen son cadáveres humanos resucitados y mejorados cibernéticamente, funcionando como soldados biomecánicos. Otra diferencia con el cómic es que la pelea entre Invincible y el primer Reaniman realmente no dura mucho, pues este se autoelimina casi luego. Una vez que Mark está curado y vuelve a la escuela, podemos ver esta estampa del icónico meme del Michi comiendo ensalada. En un momento, podemos ver que Atomif se va de casa de sus padres para así poder ayudar al mundo con sus poderes, y mudándose a una casa del árbol, cosa que pasa casi igual en los cómics, solo que ahí se muda a África, convirtiendo la tierra árida en tierra fértil. Al final del episodio, los hermanos Moller usurpan el cuerpo de Immortal, para controlarlo por si Robot los traiciona, ya que este les pide ayuda para clonarse. En los cómics es un poco diferente, ya que lo desentierran y lo resucitan para usarlo como arma para enfrentarse a los nuevos guardianes del globo. Pero esto le sale mal y se escapa, y números después, Robot los buscaría para que le ayudaran con la clonación. Empezamos el episodio 7 con algo que fue muy polémico, pues debido a problemas con su relación con Amber, Mark decide revelarle que es Invincible, a lo que ella simplemente le dice que ya lo sabía y que eso no resuelve nada. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó.
mientras que en el cómic ella se muestra alegre y apoyándolo. Eso no quita que sí tuvieron sus problemas, pero con sus debidas diferencias con la serie. Pasando con Robot, vemos que este está a punto de clonarse y el pago que le dará a los Mauler es un collar de control, mismo que usan en el cómic para tratar de controlar a Immortal, aunque como les comenté, esto pasa antes de que Robot los busque para clonarse. Y en el cómic él les ofrece mucho dinero, pero los termina engañando. Más adelante vemos que Robot logró clonarse con éxito, y como dijimos, él tomó una muestra de sangre de Rex Explode para crear su nuevo cuerpo. Esto porque aparte de necesitarlo, notó que Monster Girl sentía algo por Rex, así que buscaba tener una apariencia física aceptable para ella y comenzar una relación. Y vemos que Robot sí los traiciona y usa un dron robótico gigante para luchar contra ellos, pero finalmente se va sin hacerles nada, cosa que cambia en el cómic donde logra capturarlos. Mientras los gemelos tratan de revivir a Immortal, vemos todas las vidas anteriores de este, desde su origen como un cavernícola, que tras encontrarse con un meteorito místico obtendría sus poderes, lo que recuerda bastante al origen de Vándalo Salvaje, un villano inmortal de DC. Lo vemos como un caballero durante la Edad Media, como el presidente Abraham Lincoln, y revelándose al mundo con su traje de superhéroe, que es referencia al primer traje de Superman en su primera aparición. En los cómics hay otros 4 recuerdos, de él vagando solo por el desierto, guiando a los colonos europeos a Norteamérica, de él vestido de rebelde, plantando una bandera estadounidense durante la Revolución, y como un soldado de la Primera Guerra Mundial. ¡Ay, tienes tantos estilos! Que hacia el final vemos a Omni-Man pelear contra un Kaiju en una zona sin nada de gente, evento que también tiene sus diferencias en los cómics, pues aparte de que el diseño del Kaiju es morado y con un pico gigante, la pelea ocurre en una feria, por lo que sí, ahí hay demasiada gente. Además de que el ataque de la Agencia de Defensa Global y los Reanimen no aparecen en esa parte del cómic. Finalmente, vemos una épica revancha entre Immortal y Omni-Man, donde vemos que Immortal logra hacerle daño, cosa que, nuevamente, es diferente en el cómic, donde la pelea es más corta e Immortal no logra hacerle daño alguno a Omni-Man. Al principio del 8º episodio, Omni-Man le habla a Invincible sobre Viltrum, ya que en el primer episodio le había dicho que eran una raza pacífica dedicada a proteger otros planetas, pero ahora le cuenta la verdad, revelando que son unos conquistadores que viajan a otros mundos para gobernarlos y fortalecer su linaje. Durante el flashback vemos al Viltrumita Conquest, de quien hablaremos más a detalle en la 3ª temporada. A veces la paciencia es la clave de la victoria. Llegamos a una de las escenas más icónicas y dolorosas de la serie, donde Omni-Man usa el cuerpo de Invincible para destruir un metro, movimiento que incluso fue replicado en el videojuego Mortal Kombat 1, como un Fatality. Después, mientras luchan en el cielo, vemos que Omni-Man le está dando una Tremenda paliza, negra. y vemos que requiere un movimiento que vimos en Man of Steel, que igualmente fue replicado en videojuegos como Injustice. Podríamos decir que la batalla final está calcada del cómic, agregando cosas como la escena del metro, que en el cómic no ocurre esto de que Omni-Man lo destruye con el cuerpo de Mark, o incluso cómo afecta la batalla a los ciudadanos, ya que en el cómic solo se ven los edificios destruidos y ya, y no podemos ignorar este momento épico. ¡Piensa, Mark! Aquí, una leve diferencia es que mientras Omni-Man muele a golpes a Mark, este va teniendo recuerdos de su vida como padre. Mismos recuerdos que vemos en el cómic, solo que estos pasan cuando le cuenta la verdad sobre Viltrum y su llegada a la Tierra. Finalmente, Omni-Man se arrepiente y se va del planeta, y días después, Mark se encuentra con Alien el Alien, quien le advierte de otro ataque Viltrumita. Al mismo tiempo, vemos a los Sequids tomar Marte, a los Flaxtons preparándose para invadir la Tierra, otra vez, y a Sinclair trabajando para Cecil creando nuevos Reanimen, finalizando así la primera temporada. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y bueno, entertainers, eso ha sido todo. Como pudieron ver, hay bastantes diferencias entre el cómic y la serie. Y la verdad, si comentáramos todas esas diferencias, no acabaríamos. Pero, ustedes siéntanse en total libertad de poner en los comentarios esas diferencias que les llaman la atención, además de otros datos curiosos o importantes de la temporada que no haya mencionado. Le mando un saludo a los nuevos entertainers que han llegado y por sus comentarios que siempre los leo. Y si tú, que eres nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los siguientes videos. Les dejo mis redes sociales para que vean más contenido como este y esperen muy pronto el video donde hablaremos de la segunda temporada. Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.